Acá estamos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas noches para las personas que están en España, y muy buenos días para las personas que están en otra parte del planeta o en otros planetas. Bienvenidos a este streaming que lo llamamos desde adentro porque estamos adentro de un laboratorio, dentro del laboratorio de Litva. Hoy vamos a hablar de un tema espectacular con un invitado que a mí no solamente me cae muy bien, sino que le tengo mucho cariño. Hemos charlado muchas veces en distintos contextos. De hecho, vino al laboratorio donde estamos participando. Así que vamos a dar comienzo a una de las entrevistas, en realidad una de las charlas, quizás. A ver, me están diciendo que se escucha con eco, así que vamos a intentar cambiar algo. Ahora sí, ¿se escucha bien? Hola, hola, hola Mari, ¿cómo andan? Tenemos que saludar a la gente del chat, que si no, son los que nos hacen el aguante, nos hacen preguntas. Díganme si se escucha bien. Estamos arreglando algunas cosas técnicas. Bueno, necesito que alguien me dé el ok y vamos a arrancar con la nota. Bueno, en el día de hoy vamos a charlar con el señor, con el ingeniero, con la persona que más sabe, por lo menos en mi entorno, de cuestiones que tienen que ver con el espacio, que se llama el señor Miguel San Martín. Lo tenemos acá en pantalla, que está conectado desde su casa con esas camisas que a mí me fascinan, con esa buena onda y esa predisposición infinita que tiene para todas las cosas que yo lo invito. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá Fabricio te Hola saluda. Fabricio. ¿Qué tal Fabricio? Todo al pelo. Muy bien, gracias. Bueno, Miguel, vamos a transitar para muchas personas que quizás tienen la costumbre de estar en determinadas temáticas y no están muy vinculadas a cuestiones relacionadas con el espacio, con la ingeniería. Me gustaría arrancar que vos te presentes, o sea, que cuentes un poco tu historia. Yo la conozco y me parece fascinante, de aquel estudiante del secundario. De hecho, he vivido y he visto dibujos tuyos, ya vamos a tocar esos sueños. ¿Cómo podrías resumir tu vida brevemente desde el aspecto profesional o del aspecto quizás más humano? Bueno, empiezo por decir que nací ingeniero. Es una de esas cosas raras, de la vida, que desde chiquito me gustaba todo lo mecánico y lo electrónico, me fascinaba el tema de la radio y el televisor. ¿Cómo puede ser de que la señal viene por ondas? Mi padre me explicaba. Y tenía una gran curiosidad por todo eso. Así que mi papá era ingeniero civil, pero no trabajaba de ingeniero civil en ese momento. Así que no vino por ahí de verlo a mi padre trabajar en ingeniería civil, sino, viste, esas cosas son races constructivos, les llamo yo. Podrían ser races destructivos, pero este era bastante constructivo. ¿En qué notaste cuando eras chiquito que habías nacido ingeniero? Porque tenía curiosidad por todas las cosas mecánicas y electrónicas y hacía muchas, por la ciencia también, y hacía muchas preguntas y era bastante hincha en ese sentido, ¿viste? A mí me cuentan los mayores que se tenían que tomar turnos respondiendo a las preguntas porque los hinchaba bastante. Es decir, que tenía una curiosidad muy grande, que todavía la tengo, y bueno, me gustaba armar cosas, y mi padre me tiraba leña al fuego, ¿no? A él le gustaba, obviamente, porque era también una persona muy curiosa, y bueno, todos mis juguetes eran siempre para armar cosas, juegos de electrónica, de química, de física, eh, cosas para armar, y eso, yo tenía esa sed, digamos, que era innata, digamos, no era una cosa que yo busqué, simplemente uno nació así. ¿Hubo en algún Y momento alguna situación que vos sientas que dijiste, no sé, quiero estar ahí? O sea, aunque sea un sueño utópico, pero deseo estar en este lugar. O sea, me volvió loco algo en particular. sí, mira, tal vez lo primero que me hizo, viste, soñar o querer algo, ¿no? Fue cuando me había regalado, estuve enfermo una vez, una prima, una tía, me regaló un libro sobre los inventores, ¿no es cierto? Sobre Edison y Tesla, Graham Bell y todos esos grandes
inventores de, ¿viste? Las cosas básicas del teléfono, la electricidad, el telégrafo. Y eso a mí me volvía totalmente loco. Quería ser Edison, quería inventar, quería buscar soluciones, ¿viste? No sé cómo explicarte, pero el inventor fue lo que a mí primero me tocó, ¿no es cierto? El querer ser inventor, buscar soluciones a problemas de todos los días. Bien, y hiciste el secundario, o sea, hiciste la primaria, más allá de esos deseos quizás normales de un niño, hiciste el secundario y en qué momento dijiste, no sé, este es mi norte o voy hacia allá o me la juego. O sea, ¿hubo algún cambio radical o ya desde, más allá de que te gustaba la ingeniería, sabías que querías terminar, por ejemplo, en la NASA? Bueno, es decir, tenía 10 años cuando vi el hombre en la luna, que lo vi en vivo, en blanco y negro, como todos. Este, y eso ya, ahí me empezó a dar cuenta de que esta sería una buena rama para aplicar la ingeniería, pero viste, todavía no había conectado la idea de trabajar para la NASA o irme a Estados Unidos y nada por el estilo. Siempre fue un paso, viste, siempre tenía un objetivo. Mi primer objetivo, honestamente, fue ir a la escuela industrial, porque no me bancaba esperar a la universidad para poder aprender todas esas cosas que yo quería aprender sobre electrónica, porque al principio mi primer rayo fue la electrónica, la parte porque no conocía que existía la ingeniería de navegación, guiado de navegación y control. Hubo grandes discusiones en la familia, ¿Por qué? porque algunos pensaban de que la escuela industrial, digamos, al final voy a aprender todo lo mismo en la universidad. Así que ¿para qué? Pues, hacerte una formación más general, no seas tan nerd, ¿no es cierto? No se utilizaba esa palabra. Estudiar un poco de todo y después vas a poder aguantar a la universidad para estudiar todas esas cosas, ¿no es cierto? Pero yo no. Entonces, y mi padre que siempre te decía, me dice, no, que vaya a la escuela industrial, ¿no? ¿No es cierto? Porque es lo que él quiere hacer. Entonces, fui, el primer año fui a otro colegio que era realmente una escuela industrial más mecánica, donde enseñaban a limar cosas y a hacer cosas con hojalata como era originalmente la escuela Sí. industrial, Tocar era fierros. tocar fierros y justamente no ir a la universidad, porque aprendías un oficio, Claro. ¿no es cierto? Pero después me mudé, digamos, cambié de colegio, me fui al Pío Nono, que era electrónica, y en realidad éramos todos, me descubrí que eran todos como yo, digamos, que queríamos ir a la universidad, pero no queríamos esperar. Así que tenía amigos, viste, que hacían sus propios amplificadores, yo me hice mis propios amplificadores, no con mucho éxito, entre paréntesis, y eran radio amateurs, así que al final terminé haciendo eso y aprendí mucha física y mucha matemática y mucha electrónica, que me sirvió muchísimo hasta el día de hoy, que aplico muchas de las cosas que en el colegio secundario. Así que para mí ese fue el gran primer paso, te diría, Ok. en ir hacia el sueño. Yo tengo una anécdota. Conocí a la esposa, conozco a la esposa y es una familia encantadora. O sea, más allá de que Miguel sea un genio y esté trabajando en la NASA, lo cual para mí es como hablar con un superhéroe. Pero en una de esas charlas, su esposa me compartió un dibujo que vos habías hecho cuando viste la llegada de la Luna. Y es fantástico el dibujo porque en algún punto, o sea, a mí me voló la cabeza pensar que vos a los 10 años en ese dibujo habías generado un invento que muchos años más tarde, o sea, no es que se trasladó en el tiempo, pero tiene un vínculo conceptual con algo que sucedió. O sea, contame el dibujo, por favor. Bueno, es un astronauta, pero creo que tiene globos, flotando con globos, creo que es. Y después tengo dibujos del Saturno 5, que tenía 10 años en ese momento. Creo que lo hice el día antes de la llegada de Neil Armstrong caminara sobre la Luna. Así que es obvio de que, viste, ya me gustaba. Me acuerdo la primera vez, ahora que estamos hablando de esto, que tengo uso de razón sobre este tema, es haber visto en un programa de televisión, en noticiero, nada en vivo, en aquella época no existía, en ese momento todavía, vía satélite, que mostraban en el noticiero un cohete que despegaba
¿no es cierto? Entonces le digo, yo, viste, oh, está bueno esto. Dice, papá, ¿por qué no me llevas a ver un lanzamiento? Y mi viejo me dice, ¿ves esa banderita que tienen ahí? Ese es Estados Unidos, eso es otro país. Ah, ok. Así que no tenía ni siquiera esa conciencia de, viste, de que este tipo, dónde se hacían estas cosas, ¿no es cierto? Yo creo que ahí fue tal vez la primera vez que me di cuenta de que, viste, que esto se estaba haciendo por allá, ¿no? Ok. Eh, Y terminás el secundario y ¿qué haces? Bueno, volviendo a tu tema, a tu pregunta original, estoy en el secundario cuando me engancho con Viking, que fue la primera misión que aterriza en Marte exitosamente. Me entero por un artículo en Mecánico Popular, que en aquella época era uno de los pocos lugares donde iban a buscar cosas de tecnología, ¿viste? Y ahí me entero, y entonces lo sigo lo más que puedo, porque no había internet, no había nada. Y bueno, cuando veo, es una historia larga, la voy a hacer cortita, cuando llega el aterrizaje y veo esa primera foto de la patita del Viking sobre la superficie de Marte, ahí es cuando dije, esto es lo que yo tengo que hacer. Tengo que ser parte de algún día de este tipo de cosas. Y ahí me entero de no solamente de Marte, de aterrizar en Marte, pero me entero del JPL, donde yo trabajo. Me entero de Carl Sagan, porque Carl Sagan aparecía permanentemente en las noticias, hablando sobre la misión. Y entonces ahí es donde fijé los objetivos. Ahora tenía un objetivo, sabía dónde, ¿viste? Pero era, no Y lo veías cercano, era lejos. O sea, en tu realidad. bueno, yo tenía 15, 16 años en ese momento, así que ya, digamos, era momento para hacer el move, ¿no es cierto? Pero no sabía exactamente cómo iba a ocurrir. Nuevamente, mi viejo, que siempre tuvo un papel tan importante en mi vida, de toda mi vida, pero profesionalmente especial, que dice, mira, si vos querés hacer esto, tenés que irte antes, digamos, a Estados Unidos, a hacer la universidad, porque eso te va a permitir buscarle la vuelta, digamos, ¿no es cierto?, de cómo hacerlo. Además que uno sabe que, como hoy en día, que una educación universitaria en Estados Unidos es algo que no viene mal, digamos, ¿no? Y bueno, así que eso fue lo que hice, digamos. O sea, Fue viajar, durísimo. eso quiero contar. Porque una cosa en el imaginario, el esfuerzo para estudiar es mucho, de cualquier carrera universitaria. Sí. Si tenés la universidad cerca, se hace un poco más fácil, pero no es lo mismo a una persona de 17, 18 años, 19, irse a otro país, a otro idioma, otra cultura, y encarar una carrera muy compleja. O sea, fue un esfuerzo enorme, más allá de que vos tengas un objetivo. Hoy lo ves desde este lugar y quizás lo simplificás, digamos, pero bueno, fue un salto al vacío. O sea, te subiste a tu primera nave espacial. Sí, fue muy duro. En aquella época, nuevamente, las comunicaciones, ¿viste? Hablábamos por teléfono, tenías que pedir una comunicación de antemano cuando hablabas de la Argentina a Estados Unidos, por ejemplo. No aparecía inmediatamente la cosa. Yo el idioma no lo manejaba muy bien. Tenía que aprenderlo, me tenían que aceptar a la universidad. Y el otro problema que tenía era que yo tenía una vida muy feliz en la Argentina, con todas las locuras, todas las cosas que siempre pasan en la Argentina. Igual tuve una infancia y una juventud hasta ese momento ideal, con una familia, viste, Claro, no hermosa, había con motivos, amigos. no había motivos para No, plantearte un exilio, digamos, una cosa de irte cero. porque, o sea, porque te apretaba el país, o sea, te fuiste en un momento de felicidad, lo cual es más complejo todavía. Más complejo. Era complicada la situación política del país y todo eso, Claro, pero como y siempre. con mis amigos la pasábamos bien. Viste, durante el año vivía en Buenos Aires, el verano íbamos a la chacra de Río Negro, donde pasaba todas mis vacaciones. Y por otro lado también, viste, no sé, hoy en día como los padres educan a los chicos en la Argentina, pero nosotros lo único que tenía que hacer era estudiar. Todo Claro. lo demás lo hacían mis padres, mi madre. Es decir, yo me sacaba la ropa, la tiraba así y aparecía colgada toda al otro día, planchadito todo. Y así que era medio un inútil. Fuera del aula no sabía hacer nada.
Es decir, no sabía sobrevivir para nada, porque me hacían todos los viejos. Es decir, punto. Bueno, te cuento, Miguel. Claro, sí, sí, sí. Entiendo y me imagino a ese pequeño Miguel adolescente. Te cuento, Miguel, que bueno, el streaming tiene un chat donde la gente participa mucho. Hay muchos mensajes de agradecimiento y de cariño. Les cuento a todos los que están hablando, a Pablo Carbonell, que es un docente de Litva que fue a ver tu charla y quedó fascinado, te conoce, sigue todo, pero bueno, al pie del cañón siempre. Hay mucha gente que te saluda de otros países, así que dice que hablen de lo que quieran. En un momento dijiste, voy a hacer una historia corta, no, que cuente todo lo que quiera. Así que las personas que están escribiendo, si tienen ganas de sumar alguna pregunta, si quieren sumar algún comentario, bienvenidos, los estoy leyendo en paralelo. Bueno, estás en la universidad, ya te imagino en esa situación. ¿En qué universidad estuviste? ¿Qué carrera hiciste? Era muy específica. ¿Te las estabas jugando ahí? Porque una cosa es estudiar una carrera, no sé, es como estudiar economía acá, algo muy común, y otra cosa es una cuestión muy particular que si no la pegás en ese campo, estás en el aire. Sí, no, la historia es así. Termino el colegio ¿qué es la primera semana de diciembre se termina el colegio, la última Sí, de más o noviembre, menos, sí. nunca me acuerdo. Y para arrancar para Estados Unidos en enero, la segunda semana de enero creo que me fui. Fui a Cornell. ¿Por qué Cornell? Simplemente porque papá tenía un amigo del trabajo que fue a Cornell. Y dijo, y vas a Cornell. Ese es era el único parámetro. Un conocido. Pero todo mal hecho. Yo había mandado una carta para aplicar para un curso de inglés, second language, English as a second language, para pasar el TOEFL, que es el primer examen para entrar a la universidad. Ahí no tenés que hacer examen de ingreso para tomar una clase de inglés. Pagás y entrás. Y mandamos, puse el cheque, no me sé si cheque, no sé qué era, en aquella época. Y mandé el sobre así, lo puse, nada. No escuchábamos nada, imagínate. Entonces, voy con visa de turista a Estados Unidos. Mal, porque tenés que ir con visa tenés que ir con visa de estudiante. Pero a mí no me habían mandado, no me habían dicho que me habían aceptado. ¿Viste? Entonces llego a Estados Unidos, creo que hice aduana y inmigración en Miami. Me entraron a hacer preguntas. ¿A qué venís? Vengo a estudiar. ¿Dónde está el I-20? Se llamaba el formulario. No lo tengo. Venga por acá. Me ponen... y tengo que empezar a mostrar todo. Digo, acá voy preso. De alguna forma, no sé cómo hice para convencerlos de que estaba todo bien. Creo que les mostré lo suficiente de Cornell y todas esas cosas. Pero yo llegué con visa de estudiante y me presento en Cornell sin saber si sabía que existía. Claro. Toco un idioma malísimo, ¿viste? No me podía comunicar muy bien. Pero cuando ya llego en medio de una tormenta de nieve total, así que eso es otro shock total. Yo venía con mocasines, ¿viste? de bien porteño, digamos, en medio de la nieve. Y bueno, cuando llamo me dice, los estábamos esperando. Digo, buenísimo. Así que lo primero que hice fue averiguar cómo ingresar a la universidad. Y me dijeron, mira, tenés que hacer el SAT. En primer lugar, tenés que pasar el examen de inglés, que para eso estaba. Y después tenés que pasar el SAT, que es un examen digamos, de capacidad matemática y de inglés. Pero la parte de inglés no cuenta para los extranjeros. Okay. Y la gente se prepara por años. Y me dice, mira, tenías que haberte registrado ya para el examen, pero lo van a dar la semana que viene. Aparece, si alguien no aparece, vos podés tomar su lugar. Y te recomiendo que te compres un libro y estudies. Digo, no, que voy a estudiar. En una semana no estudio nada. Y así me mandé, así tomé el SAT. Y me fue bastante bien, te digo. Pero tenía problemas, por ejemplo, me hacían preguntas sobre números, odd and even numbers, ¿viste? Pares e impares, pero no me acordaba cuál era cuál. Así que bueno, me fue bastante bien, pero no lo suficientemente bien como para que me aceptaran en Cornell. Okay. Y había aplicado a una sola universidad porque pensé,
pensé que me parecía que era deshonesto aplicar a más de una, porque si te aceptaban a dos, ¿qué hacías? Tenías que decir, no, perdón, pero apliqué a otra Totalmente también. naive. Totalmente ahí, totalmente mal. Entre paréntesis, una de las cosas que yo me había enterado por Viking era de Carl Sagan, era profesor de Cornell. Así que me iba a las clases de Carl Sagan y me sentaba en la última fila porque iba de colado, porque Claro, no sí, sí. estaba matriculado, no es tampoco que les importara, ¿no? Así que me sentaba, me di el lujo de ir a varias clases de astronomía de Carl Sagan. Y una locura, Este, ¿no? y sí, bueno, yo te entendía la mitad de lo que decía en ese momento, honestamente, pero el tipo tenía, viste, una presencia impresionante. Incluso estaba ahí cuando él ganó el Pulitzer por los Dragones del Edén, que escribió el libro, que lo tengo firmado por él. Y bueno, un capo, el tipo obviamente con una facilidad, una palabra impresionante, lo querían muchísimo. Y bueno, y un día me animé a acercarme y preguntarle qué tengo que hacer para trabajar en la NASA. Y Y vos le me dijo, preguntaste, tenés que... vos te acercaste a Carl Sagan y le preguntaste qué tenés que Sí, hacer para atrás. primero ejercité la oración en la cabeza varias veces y después me aproximo a él y le digo, ¿qué tengo que hacer para trabajar en la NASA? Y me dijo, tenés que estudiar mucha física y mucha matemática. Fue un buen consejo. Ya lo sabía, pero me lo dijo Carl Sagan. Así que ese fue y vos sabés que después, varios años después, en el laboratorio lo vi a él visitar el laboratorio adelante mío y nunca me atreví a acercarme y contarle la historia. Y después, lamentablemente, falleció muy, muy joven. Y es una de las cosas esas que, viste, que te arrepentís de no haberlas hechas en la vida. Cuando te preguntan Sí, sí, eso, sí, sí, sí. esa es una. No No verlo haber ido a él. encarado, claro. Entonces, estoy acá bajo el consejo Claro, gracias, en parte gracias de a él. vos. Sí, sí, sí. Así que me Además, quedo en el tintero. muchas personas suponen que mucha gente le debe decir eso. Entonces uno le daría como vergüenza. Claro, Pero bueno, me da quizás vergüenza. es muy valorable también llegar a influir en la cabeza de un adolescente para que marque el camino. Creo que lo que hacen los comunicadores en ese sentido es eso. O sea, Ujú. quizás no lo vemos como algo de muchísimo alcance, pero debe haber mucha gente que debe haber cambiado su vocación y gracias a eso contribuyó a cuestiones fundamentales para la humanidad. Así que sí, es una pena que no. Pero igual hablaste con él. Tuviste Hablé con él. Y ahí Y entras. lo vi varias veces. Claro, sí, tuviste una fortuna enorme. Bueno, más allá del resto de las cosas afortunadas que te sucedieron. Entras a la universidad, o sea, no salís de Cornell y vas a otro lugar porque no habías Bueno, aplicado a la universidad. ¿Y a dónde vas? claro. Bueno, Cornell me dicen que no, ¿no? Así que yo todavía estoy en Cornell, todavía estoy tomando clases. No me acuerdo exactamente cómo fue el orden de cosas, pero entonces digo, bueno, se terminó el experimento, la gran aventura de ir a estudiar a Estados Unidos. Pero me fijé en un mapa, qué otra ciudad había cerca. Estaba Syracuse, me enteré que había una universidad. Así que me subí a un autobús con todos mis currículum, digamos, todas las notas del colegio secundario, las cartas de recomendación de mis profesores del colegio secundario. Algunos de ellos todavía me comunico, soy muy amigo de él. Y bueno, me fui a la oficina de admisión y le muestro todo. Les ruego por favor, creo que a la semana me llaman, me aceptaron como ingeniería electrónica. Bien. Me fijé los planes de ingeniería espacial que tenían, creo que le llaman aeronáutica o espacial en Syracuse, y no resonaba porque no tenían guiado de navegación y control, que todavía yo no sabía lo que era. No sabía que existía eso, pero era más para el lado de la aerodinámica, mecánica de fluidos, que es muy interesante, pero no era lo que yo resonaba. Así que hago una decisión táctica, ¿no es cierto? Digo, estudiemos ingeniería electrónica, porque yo ya vengo sabiendo mucho de ese tema por el colegio industrial y me da, digamos, una ventaja
a estar en otro país y no conocer el idioma, ¿me entendés? Claro. Entonces, eso me ayudó muchísimo porque yo sabía, este tema ya lo sé, así que me puedo preocupar de otras cosas y acostumbrarme a todo un nuevo mundo, digamos, que para mí era todavía un gran desafío. No sabía si iba a ser un buen alumno, un mal alumno. Así que ese fue el plan, digamos. Otra anécdota divertida. En Estados Unidos es muy común que si vos estudiaste una materia, viste, a veces te dan clases avanzadas en el colegio secundario, y podés hacer un examen de Advanced Placement para poder saltear, por ejemplo, cálculo, si estudiaste cálculo, ¿no es cierto? O lo que sea. Y yo decidí no hacerlo, justamente a pesar que podía probablemente haber saltado un año fácilmente de cálculo, justamente también para darme, porque no tenía ningún apuro, ¿no es cierto? Y es otra área. Y nunca le dije al profesor de matemáticas que yo ya había tomado cálculo. Hasta el día de hoy el pibe cree que era un genio yo, ¿viste? Por eso incluso había tenido, ¿viste? Varios años de matemáticas, así que, pero eso, viste, agarraba lo que podía, ¿me entendés? Claro, sí, y, sí. y eso me ayudó, todo eso, entre la educación que recibí en el colegio secundario me dio una gran plataforma para que me vaya muy bien y sacar las buenas notas, que después sí pude aplicar a Cornell y a Stanford y a Carnegie Mellon y me aceptaron. Así que así llegué al MIT. Claro. Llegaste al MIT y haces una cuestión, o sea, para explicarle al resto de la gente, o sea, más allá de lo que hoy te dedicás o dedicaste parte de tu vida, o sea, ¿cuál es el título que vos tenés o cuál es la especialidad? O sea, ¿en qué trabajás específicamente? ¿En qué sabes mucho, mucho, mucho? Sí, el área mía es guiado, navegación y control. Que era lo que yo estaba buscando y no sabía el nombre que tenía. Tenía esta idea y ya había visto un poco de eso en el colegio secundario, en una materia llamada servomecanismos, ¿no es cierto? ¿Qué es el control de las cosas? ¿No es cierto? Por ejemplo, el vehículo, un brazo robótico que lo controlás, es un servomecanismo. Tenés sensores y tenés motores y después un algoritmo matemático que dice si quiero que esto se mueva de acá para allá, cómo interpreto las mediciones del sensor y las transformo en comandos al motor, ¿no es cierto? El cruise control de un auto es un sistema, un servomecanismo. Bien. Y todo lo que sea, digamos así, que sistemas autónomos de control de feedback le llamamos, porque tomás parte de la medición y la incorporás para calcular el error entre lo que vos querés y lo que tenés. Bien. Lo que vos querés quiero esta trayectoria, pero estoy acá, entonces ¿cómo hago para ir de acá para allá? Y, y ese conocimiento, en ese momento, ¿a dónde lo veías aplicado? O sea, ¿lo veías aplicado a una misión a Marte o todavía no? No, lo veía aplicado en el tema espacial, digamos, en qué tipo de misiones, en un descenso al Marte, digamos, en ese momento todo me parecía, viste, súper interesante. El control de un satélite me parecía muy interesante, ¿no es cierto? El descenso siempre es mucho más interesante, pero en ese momento todo era interesante para mí. Pero era en el área espacial. Yo lo quería aplicar en el área espacial y bueno, el MIT era el lugar indicado porque fueron los que hicieron el sistema de guiado, navegación y control para Apolo. Es decir, que los profesores que yo estudié fueron los que hicieron, digamos, los algoritmos. Entre paréntesis, es una rama de la matemática aplicada, te diría, ¿no es cierto? La parte de algoritmos. Obviamente, tiene también una componente de hardware, ¿no? Por los sensores, los giróscopos, radares, digamos, es hardware, no es matemática, pero obviamente. Y eso también tenía la ventaja esa de haber estudiado ingeniería electrónica, me ayudaba un poco en eso también. Y bueno, cuando estudio en la universidad, el profesor Richard Button, por ejemplo, que fue una persona muy importante en el sistema de guiado de navegación y control del Apolo,
Muchos ejemplos eran trayectorias, digamos, ¿no? Bueno, al principio te estudian las trayectorias de los cuerpos celestes, porque así se inventó la matemática detrás de todo eso. Se inventó para poder explicar por qué Marte se mueve como se mueve, digamos. Copérnicus, Kepler, viste, todo Sí, eso. sí, sí, sí. Gauss, incluso mucho la matemática, vos sabés que mucha la matemática, él nos contaba, el tipo era un genio y era fascinado por la matemática aplicada, él era un matemático prácticamente, ¿no? Y nos comentaba que mucha de la matemática que conocemos hoy en día, viste, Fourier, Laplace, viste, era para resolver problemas digamos, de astronomía, poder entender cómo se mueven los cuerpos celestes y poder anticipar dónde iba a estar, viste, un planeta o dónde va a estar la Tierra y todo eso, digamos. Es que, por lo tanto, recibíamos créditos, digamos, de matemáticas, tomando sus clases Bien. sobre Astrodynamics, se llamaba el curso. Bueno, ¿cómo entrar? O sea, hasta ahí tenemos un estudiante. Estamos hablando con Miguel San Martín desde su casa, desde Estados Unidos, y nos está contando su trayectoria desde el lado humano, desde el lado profesional, cómo nacieron los primeros deseos. Estamos en la universidad, se está recibiendo, te especializás, estás en el MIT y cómo, o sea, a mí me vuela la cabeza pensar, como me vuela la cabeza pensar que fuiste con un papelito a la universidad y dijiste, aceptame por favor por una recomendación de un docente del secundario. Quiero que me cuentes cómo fue la situación de entrar a la NASA, o sea, cómo entras, en qué proyecto y cuál es el primer trabajo que te asignan, o sea, la primer tarea. Bueno, entre paréntesis, si lo mencionaste, el papelito, te cuento una pequeña anécdota. Después del Pathfinder, apareció, viste, mi nombre apareció mucho en los medios y todo eso, y me invitaron a Limbap a dar una charla ahí en Bariloche. Y llegó toda gente viste, que no conocía, pero del grupo aparece una persona que parece conocido, con un papelito, y se acerca. ¿Te acordás de mí? Sí, Gustavo Wiman, era mi profesora de electrónica del colegio secundario, el cual me había escrito una de las cartas de recomendación y yo le había mandado una carta de agradecimiento a él y él tenía la carta y me la mostró. Dice, mira, todavía tengo tu carta de agradecimiento para escribirte la carta de recomendación para la universidad. Así que tengo una copia de la carta. Así que, y bueno, y seguimos muy amigos. Cuando voy a Bariloche lo voy a visitar, voy a Limbapa. Qué locura. Así que... A mí me pongo en la cabeza de un profesor de secundario. O sea, uno intenta generarle... O sea, una de las grandes pasiones que tiene la docencia es que uno sueña con que sus alumnos sean muchísimo mejor de lo que es uno, que alcancen metas mucho más grandes y trata de transferirle ese conocimiento. Y debe ser muy gratificante que un alumno tuyo y que parte del conocimiento y parte de tu apoyo como docente haya cerrado un círculo. Me parece que es una de las grandes utopías de la docencia, así que me imagino la felicidad y el orgullo de ese profesor. Sí, sí, y él para mí fue una gran influencia de chico, lo admirábamos, era el genio de la electrónica para nosotros, y siempre nos inspiró mucho, así que sí tenés razón, es realmente lo que puede hacer un docente es algo increíble, es por eso que es una profesión tan importante, ¿no es cierto?, para toda sociedad. Sí, sí, a veces cuando pensamos, viste, en los maestros y sobre todo en sociedades donde no se valoriza tanto a los maestros de primaria o de secundaria, y sí, son formadores. A mí me encanta pensar en que en un aula, en un espacio chiquitito, con un cuaderno, o sea, te hacen viajar en el tiempo, te hacen viajar a lugares que vos no conocías, o sea, es como, es mucho más que internet. Entonces, digo, desde ese lugar está bueno valorar esos ejemplos para poder comunicar. Bueno, estás en la NASA, entras a la NASA, quiero que me cuentes cómo entraste y cuál fue la primera tarea, que me da mucha ansiedad saber. Ok, entonces estoy en el JPL
en el JPL, perdón, en el MIT, y me aparece un papelito, teníamos oficina, te dan oficina cuando estás en Graduate School, de una de las administradoras del Departamento de Aeronáutica y Astronáutica diciendo, JPL viene a hacer interviews mañana. Si te interesa, avísame. Me interesa. Así que, porque ellos van, digamos, es muy común que los diferentes laboratorios del gobierno o compañías privadas, digamos, mandan a recruiters, como se dice, a gente a reclutar trabajadores a las universidades, en particular a las mejores, pero bueno, a todas. Así que me puse el traje, el Getra con la corbatita, que hoy en día, sabiendo cómo es el JPL, era lo último que haría, pero, porque nadie usa corbata, pero en ese momento parecía que era lo correcto. Y bueno, me entrevistaron y se ve que les interesó mi currículum porque me pagaron un viaje a California para seguir el proceso de entrevistas, y aproveché esa oportunidad para entrevistar con Hughes, con otra compañía, y con una compañía que fabrica instrumentos de navegación, giróscopos. Lytton se llamaba, ahora la compró Northrop Grumman. Y me acuerdo, entonces tenía tres prospectos. El JPL que me atraía más. Y la oferta me ofreció JPL, trabajo, y Lytton, la compañía. Y fue interesante la situación, porque el Chief Engineer de Lytton, que es una compañía muy grande, estaba tan interesado que hizo una cena en la casa. ¿Que te invitó para convencerte? Y me invitó, y junto con toda la gente que yo iba a trabajar. Y viste, una gran cena, vino, ¿viste? Claro. Estaba ahí con Susan, con mi mujer Susan. Y lo peor del caso, que yo le decía a él, pero no, yo quiero trabajar en JPL. Y yo le decía, yo quiero trabajar en cosas como Viking. Y él me decía, mira, Miguel, el tipo era muy colorido, el tipo nos comentaba cómo el fin de semana pasada había estado water skiing desnudo por no sé dónde. Too much information. Pero y obviamente el tipo capo, viste, Chief Engineer de Lytton, viste. Y dice, mira, yo trabajé justamente en uno de los instrumentos científicos de Viking, viste, Lytton había participado en la construcción. Y me dijo, mira, si vas a trabajar para allá, ahí en el JPL, la probabilidad de que trabajes en un programa que aterriza en Marte son muy bajas. Eso ocurre una vez cada tanto, me decía él. Y cuando ocurre, es muy probable que por ahí vos no seas parte del equipo. Así que venía a trabajar con nosotros, a que te garantizo que acá te vas a divertir muchísimo. Y la oferta de plata era mucho más alta que la de JPL, y me daban un down payment que en ese momento era muy importante, porque, viste, veníamos de la universidad, veníamos broke, viste. Y no le hice caso, por suerte no le hice caso. Y yo veía como él me decía esas cosas, ¿no? De que estas cosas no siempre ocurren, porque ya había pasado 20 años y no habíamos vuelto a Marte. Es decir, que lo que él me decía era bastante... Sí, factible, o sea, no estaba diciendo una locura. No decía una locura, ¿viste? Así que yo entendía eso, ¿viste? Pero me jugué por la pasión, digamos, y acepté la oferta del JPL, y mi trabajo, me contrataron para eso, era el equipo de navegación de una misión que estaba en pleno diseño, se llamaba Magellan, que era una nave que se ponía en órbita a Venus, y tiene un radar, un Synthetic Aperture Radar, un SAR, para poder fotografiar, digamos, la superficie de Venus a través de las capas muy espesas de su atmósfera. No podés sacar fotos. Las primeras misiones a Venus fueron, que hicieron, creo que fue un flyby, si me acuerdo bien. Fue un bajón, porque no, viste, sacar una foto y vieron toda una nube arriba.
Entonces había que ir con un radar para poder penetrar y este era el primer intento, al menos en Estados Unidos, de hacer esa misión. Así que ese fue mi primer trabajo y honestamente fue medio una desilusión, te cuento, ¿Por Fabricio, porque en primer lugar me encontré que en el JPL, ¿no es cierto? Si bien en el MIT, ¿no es cierto? Cuando se hizo el sistema de navegación para Apolo, el Guidance Navigation and Control era parte del mismo grupo de gente. En el JPL, porque la navegación en realidad no es una navegación que se hace en la nave espacial, sino que se hace en tierra, utilizando las antenas y el sistema de comunicación del vehículo. Utilizas eso double duty, para comunicación, pero también utilizas para navegación, porque la onda de radio, ¿no es cierto?, que mandás y vuelve, medís la distancia y por el efecto Doppler medís la velocidad. Entonces, si vos sabés la distancia y la velocidad y tenés un modelo matemático de la trayectoria del vehículo, que incluye, entre paréntesis, la presión solar, así que tenés que modelarlo a ese nivel para determinar la posición. Y después es un problema de estimación, ¿no es cierto?, del área de estimación. Podés determinar la posición del vehículo. Pero como si eso se hace, entonces eso se hacía en un departamento totalmente separado, en otro edificio, que la parte de guiado y control, ¿no es cierto? Y entonces eso ya me parecía medio bajón, porque a mí me gustaba hacer las tres cosas, ¿no es cierto? Y el tema de navegación, como que ya los programas de computación ya estaban hechos, ya habían trabajado por años ya, ¿no es cierto? Y era un poco meter los datos y darle a la computadora. Entre paréntesis, en aquella época yo salvé de no tener que trabajar con las tarjetas, zafé de eso, pero igual era bastante engorrosa la cuestión. Llegaba a la mañana al trabajo, levantaba el teléfono y le decía a un operador, por favor, monte el tape número 323, ¿viste? En la mainframe, Claro. porque era el mainframe. Y me iba a tomar un café y cuando volvía ya tenía que bajar todos los files que tenía, ponerlos, hacer todos, digamos, los programas. Y cuando, tengo que ir a buscar a Samantha a la guardería. Tenía que llamar, desmonte, en primer lugar mover todos los files, desmonte el tape, llamada telefónica y colgados. Y lo que yo odiaba del tema era que no había prácticamente mucho que pensar en este tema. Tenían los programas, ya estaban hechos. Yo entendía bastante la matemática de los programas, ¿no es cierto? Pero ¿viste? Pongamos una medición aquí, aquí, acá, y después mirabas el covariance metrics, que ¿viste? Te da la incertidumbre. Y muy poco intento de entender cómo funcionaba la cosa, ¿me entendés? Entonces era bastante aburrido para mí, porque simplemente era un operator, ¿me entendés? Claro, sí, sí, sí. ¿Y en qué momento diste el salto? O sea, hiciste algo que dijiste, wow. Bueno, creo que en ese laburo duré, no sé si un año y pico. Me llevaba mal con el jefe de navegación, y no me parecía un tipo muy, muy capaz, y me quejé al supervisor y le dije un poco, ¿es él o yo? Y el tipo me dice, vos, me dice. Entonces yo había también, cuando fui al JPL, había hecho otras entrevistas con gente de guiado y control, ¿no es cierto? Y entonces me bajé del edificio, fui al otro edificio guiado y control y les digo, ¿se acuerdan de mí? Entonces, sí, me acuerdo. Dice, ¿tienen algún trabajo por acá? Dice, sí, yo te consigo. Así que me cambié de navegación a guiado y control. Y bueno, así que eso fue un cambio difícil para mí, porque en primer lugar fue el primer desilusión, digamos. Todo ese trabajo, todo ese sacrificio para llegar al JPL, para darme cuenta de que no todos los lugares del JPL automáticamente significa
una felicidad profesional, que si estás en el lugar incorrecto con la persona incorrecta, no es gran cosa, Claro. como todo trabajo. Pero, viste, detecté el problema y decidí actuar. Y bueno, y entonces ahí empecé a trabajar en sistemas guiados de control. Mi primera misión, digamos, donde metí más manos, digamos, donde yo empecé a darme cuenta que podía hacer ese tipo de cosas, fue una misión al planeta Tierra, de todos los planetas. Una misión en conjunción con los franceses, llamada TOPEX, para medir la altura de los océanos, para poder entender las corrientes. Incluso esa misión, TOPEX, fue muy importante en descubrir estas corrientes y estos sistemas de weather systems, ¿no? Como el niño y la niña. Sí, 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 sí. Como los Fue grandes resultado de eso. fenómenos meteorológicos que no teníamos ni idea que existían. Sí, y mi trabajo original era calibrar la antena del radar con el resto de los equipos de orientación del vehículo, viste, que tiene para ver las estrellas. Y ese era mi trabajo, que también es en el área de Kalman Filtering, para la gente que sabe del tema. Es un área también de la mecánica, de la matemática aplicada, para si tomás estas mediciones, cómo las combinás estadísticamente para producir una estimación, ¿no es cierto?, que sea lo más precisa posible. Pero, digamos, en las reuniones de la misión, vos vas a la reunión y escuchás todas las diferentes áreas, ¿no es cierto? Me entero cuando ponen al vehículo en órbita de que el sistema de orientación del vehículo no estaba funcionando bien. El sistema de orientación que determina la orientación del vehículo con respecto a las estrellas, Claro. utilizando las estrellas. Y bueno, y yo de curioso me pongo a investigar, nadie me pide, y tengo el software, ¿no es cierto?, los algoritmos del sistema de control del vehículo, y descubro un bug en la matemática del algoritmo. Entonces le digo, muchachos, no funciona porque tienen este bug. ¿Y ahí te miraron con otros ojos o...? Y ahí dice, como que me salté un poco de la manada, ¿viste? Por pura curiosidad, pues nadie me había pedido que hiciera eso, ¿viste? Pero allá, ¿viste? Acá en ese sentido son muy, muy abiertos. Y si podés ayudar, Claro. que venga, ¿viste? Sí, sí. Ni importa, no, yo no te pedí que hicieras eso. Pero No, sí, yo... lo tomaron. Entonces, y les mandaron un patch al software y mejoró la cuestión muchísimo, pero todavía no estaba funcionando bien del todo. Los científicos nos querían comer, ¿viste? Porque los científicos Quiero datos. quieren datos y los quieren bien, ¿viste? Y nos decían, ustedes, no podemos hacer nada de ciencia porque ustedes, los ingenieros. Además, Entonces todo eso, Miguel, representa un gasto muy grande del Estado. También tenés esa presión, porque las misiones son muy tener la costosas. presión muy costosas. Entonces, viste, the taxpayer, viste, demands. Entonces, la otra teoría era de que había un software que tenés que calibrar los giróscopos, viste, que medían el cambio de orientación de las cosas, con el sensor de estrellas. Y el alineamiento entre esos dos tiene que ser muy bueno, porque son sistemas de medición muy precisas, ¿viste? De una milésima de grado. Y lo que haces es haces un software, y lo ejecutas acá en on the ground, tomás las mediciones en la nave espacial, lo bajás y haces la calibración acá en tierra, y después le mandás los parámetros a la nave, donde vos le decís dónde está la orientación del Star Tracker con el giróscopo, del sensor de estrella con el giróscopo. Y el pibe que estaba haciendo el software estaba reatrasado en el tema, al punto que despegamos y no estaba funcionando. Y yo nuevamente, de curioso y metido, Scott se llamaba, che, Scott, ¿te puedo dar una mano? Sí, dale, ayúdame a agarrar. Entonces yo empiezo a agarrar, a leer el memo que él había escrito sobre el software, y lo ayudo a él, digamos, a debug su propio software, y el pibe, genial, cero ego, porque mirá, Claro, que sí, venga sí, sí. otro, Y lo ¿viste? toque. Pero él también estaba con una presión enorme, ¿no?
Entonces el tipo es muy capaz, había hecho un trabajo fantástico, pero como que no sabía probar su propio algoritmo, ¿me entendés? A veces ocurre eso, que hay gente que tiene una mente para ciertas cosas, Y pero no para no otras. para otras. Entonces yo lo ayudo y descubrimos un montón de bugs, que todos cometemos bugs, y lo solucionamos. Y entre paréntesis, cuando lo corríamos nos daba una falta de alineamiento que era muy grande. Por lo general, viste, cuando vos lo alineás acá en tierra, lo alineás bastante bien. Utilizás teodolitos, viste, como se Sí, sí, utilizan sí, los sí. teodolitos para... pero después tenés el lanzamiento, y el lanzamiento se sacude todo y se puede ser que se desalinee nuevamente, pero no tanto. Entonces nosotros corremos el software, nos daba, no me acuerdo, como mucho, como 10 milliradians, una cosa así que es una barbaridad para ellos, pero que podía ser la causa de todos los problemas. Y nos decían, no, no way, tiene que ser otro el problema. Y dices, no, 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 este es el problema. Entonces me acuerdo que le mandamos los comandos a la nave, y como es una nave que está en órbita, ahí la telemetría la tenés ahí enseguida, ¿no? Con las misiones netas a Marte. Vimos como los errores cayeron y listo, ya está. Ahora, finito. Esa fue El problema resuelto. la puerta de entrada a subir en la escala de, no sé si de importancia en misiones, pero acceder a misiones quizás más complejas o más llamativas. Sí, sí, total, porque me hizo un poco el nombre, ¿me entendés? Claro. Además de tocar un poco de oído, pero tocar un poco de todo, ¿viste? En ese sentido, muy argentino en ese sentido, ¿no? Y después entonces eso empezó a abrir una puerta y otra, ¿no es cierto? Así que la próxima, digamos, ya utilizando eso, ¿no es cierto? Además también me sentía un poco más seguro, porque vos Claro. al principio llegás y te sentís así chiquitito, ¿viste? Y tenés que vos creer en vos mismo, digamos, en primer lugar. Y eso me dio un poco de coraje. Entonces, cuando viene Cassini, fue la primera misión donde yo participo en el diseño. Y fue en el sistema justamente el sistema de orientación, hacer el Kalman Filter, este software que combina las estrellas con las mediciones del giróscopo para determinar la orientación del vehículo. Y ese era un algoritmo que me lo dieron a mí. Este, y esa fue mi primera contribución a algo que, digamos, que un producto que voló en una nave. Claro. Hoy, o sea, en tu currículum tenés premios de todos lados. Acá en Argentina sos hiper recontra reconocido, conocido y reconocido por la comunidad académica. Ganaste el premio Conex. El año pasado, no, el anteaño, entraste como al Hall of Fame de los ingenieros de los Estados Unidos, lo cual es, o sea, realmente, no sé, para cualquier profesional debe ser uno de las mayores satisfacciones, porque que te reconozcan pares también es muy importante y gratificante. Eh, ¿Cuál serían, o sea, tus 5 highlights, o sea, tus 5 situaciones en las cuales superaste lo que vos esperabas de vos mismo? O sea, que dijiste, no, no sé si las 5, 3 me podés dar, dijiste, wow, o sea, no, no me estoy viendo, pero si me pudiese salir Ujú, orbitarme a mí mismo, o sea, ¿qué estás haciendo, Miguel? Estás acá, date cuenta. ujú. Sí, bueno, mira, la primera fue mi trabajo, mi posición en Mars Pathfinder, Claro, ¿no? Porque cuando yo estaba trabajando empecé a trabajar, como te contaba, en Cassini, era una misión de que hoy en día costaría como $3.000 millones. Es una misión muy grande para nosotros, con muchas personas, muy comportamentalizada. Así que yo tenía ¿viste? Y yo me sentía, a pesar que ahora sí que estaba disfrutando esto que estaba haciendo y trabajando con, ¿viste? Ingenieros que estuvieron en la fundación de la parte espacial, así que tenía ese lujo de, ¿viste? Ir había un tipo que se llamaba Bill Breckenridge, que era un genio el tipo, y yo le sacaba todo lo que podía aprender de él, todo lo que podía, y él era un tipo re macanudo, todo papel y lápiz, el tipo te hacía todo papel y lápiz, y era como poesía. ¿Viste? Yo me daba contra la pared, pues decís, ¿cómo hace este tipo? Así que en ese sentido me sentía, ¿viste? Un engranaje así chiquitito en esta maquinaria enorme, y,
y con gente muy, muy súper capaz, ¿viste? Entonces parecía, era medio en ese sentido, no veía el futuro. Y esas cosas que me llaman a mí, mi jefe, estamos organizados en grupos, está en el área de guiado y control, en la parte de análisis análisis que le llamamos. Y me dice, Miguel, mira, existe esta nueva misión, es medio una fantasía, se llama Mars Pathfinder, para aterrizar en Marte, pero con bolsas de aire, va a rebotar. Necesitamos a alguien que se encargue de eso ¿viste? En el área nuestra. Dice, bueno, buenísimo, para eso estoy acá, quiero ir a Marte, a aterrizar en Marte, a pesar que no con bolsas de aire, pero I take anything. Y él dice, quiero que seas el Chief Engineer de Guidance and Control. Yo pensé que estaba a 10 años de eso, Claro. si alguna vez. Pero él algo vio en mí, calculo, no sé, para darme eso. Además, él se dio cuenta de que esa posición, por lo general, necesitas una persona que se encargue de la parte organizativa, digamos, budgets, ¿viste? Porque es un team. Claro, ¿No? sí. Tenés que saber gestionar otras cosas. Más allá de los Tenés que saber gestionar otras cosas. Y como toda la gente que hacía eso estaba toda muy metida en Cassini, todavía estamos a 1000 en Cassini, estamos en el 30-40% de toda la actividad de Cassini. Entonces él se le ocurre de que en vez de buscar una persona que haga dos cosas, digamos, técnicamente y programáticamente, lo divide y le pide a una mujer, muy amiga mía, que ella haga la parte más programática, porque él tenía la intuición de que yo para eso no servía. Y que Miguel haga nada más que la parte técnica y que sea el Chief Engineer. Esa me cayó a mí de arriba. No me la esperaba, no la estaba buscando tampoco, porque me parecía que no estaba listo todavía, ¿me entendés? Sí, o sea, profesionalmente no estabas listo. Y el desafío, si vos lo tuvieses que explicar de la manera más simple, o sea, yo puedo fantasear, porque una cosa es llevar algo de un punto al otro observable, otra cosa es llevar algo de un punto al otro que no lo podés, que lo tenés que calcular y modelar, que se está moviendo, que tenés que caer en un determinado momento, en un determinado espacio, y donde el objeto que vos estás navegando viene a una velocidad increíble, tiene que frenar. O sea, ¿cómo podés explicar cuál es el desafío que enfrenta una misión o el desafío tecnológico que tiene la humanidad para llegar a ese momento de decir, ok, le apunto a un planeta, llego al planeta y encima puedo hacer todo automáticamente solo para caer en el lugar donde yo quiero? Y sí, bueno, en primer lugar, lo primero que hay que hacer es dividirlo en pedacitos, si no te vuelves loco, ¿no? Entonces, tenés que, viste, dividir, divide and conquer, ¿no? Es decir, y las tres fases de una misión a Marte son cruise, cruise es el viaje de tierra a Marte, entry, descent and landing, que son los 7 minutos de terror, y después tenés el surface mission, ¿no? que es en realidad el motivo por el cual vamos a Marte. Entonces, lo dividimos en 3 porciones. Y en ese momento se le ocurrió y entre paréntesis, esto era un grupo de Pathfinder chico, nuevo, y la idea era volver un poco hacia el pasado, más pioneros de JPL, y hacer faster, better and cheaper. Así que toda la burocracia de Cassini, que hacía que estaba todo comportamentalizado, no iba a servir. Y vamos a necesitar más generalistas y gente que viaje con el proyecto a través de todas las diferentes etapas, desde el diseño, la construcción, el testeo y el vuelo. ¿Me entendés? Así que eso es otra de las cosas que no lo podía creer, porque eso es lo que me faltaba a mí. Cassini estaba buenísimo, aprendí muchísimo, pero era, viste Modern Times, viste la de... Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Charlie Chaplin, que el pibe era un poco así la cosa, ¿viste? Vos hacías tal cosa y se lo pasabas a aquel, ¿no? Y bueno, lo dividís, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y por cada etapa hacemos requirements, tenemos requirements de diferentes niveles, ¿no es cierto?
Es un proceso bastante estandarizado en toda la industria espacial. Empezás con los Level 1 Requirements, que son, viste, cuáles son los objetivos de la misión. Es decir, por ejemplo, en el caso de Pathfinder eran muy sencillos. Era aterrizar en Marte, sacar una panorama. Si aterrizabas en Marte, te daban, viste, y transmitías, te daban un 60% de éxito. Ok. Un número así. Por esto se negocia de antemano, para poder saber cómo utilizar los recursos. Después decía, si sacas una panorama, te damos 70%. Bajás al vehículo robótico, ¿viste? El Sojourner, nos daban un poco. Y después, para tener un 100%, teníamos que vivir un mes en la superficie, sobrevivir un mes en la superficie de Marte. ¿Okay? ¿Cuánto Esas duró? eran las... Duró 3 meses. Ok. Sí, y la pifiamos, pues, un error de comandos, digamos. Pero justamente la parte era... Me dijeron que tenía que durar nada más que un mes, Claro, un mes. entonces no pusimos muchos esfuerzos. Claro, Entonces después esos son los Level 1 Requirements. Entonces después lo tenés que dividir entre, ok, necesitamos un cohete que te lance. Entonces hay un grupo de gente que le pone los requirements, qué tipo de cohete, qué tipo de capacidad para te tenés que mandar hacia Marte. Después el viaje a Marte tenés que decir, bueno, la nave espacial tiene que ir de acá a allá, tiene que tener estas correcciones, ¿no es cierto?, de la trayectoria. Para eso necesitas tanto combustible. Así que vas estableciendo niveles de requirements. ¿Cómo se dice? ¿Requerimientos? Requerimientos. Requerimientos, ¿no es cierto? Empezás con el 1 al nivel 2, del nivel 2 al nivel 3. Al nivel 3 todavía estamos hablando de sistemas, pero ahora estamos hablando del sistema de la nave espacial, ¿no es cierto? Y después de ahí, hacer los requirements de cada uno de los subsistemas. Entonces, propulsión, guiado y control, software, electronics, ¿me entendés? Así que lo tenés que ir disectando de a poquito, ¿me entendés? Y bueno, el viaje a Marte es bastante, no es tan difícil, se hace bastante, no hay tanto, pero es trabajo, hay que hacerlo, ¿no? En ese momento Pathfinder teníamos que desarrollar todo, no teníamos nada, digamos, ya se había hecho en el pasado, así que era algo que sabíamos que se podía hacer, claro, pero había que hacerlo, ¿no? Así que decidimos hacer utilizar un spinner, que es un tipo de nave espacial donde la orientación del vehículo está mantenida no por motores cohetes, sino dándole un giro, ¿no es cierto? Como si fuera un topo. ¿Topo se dice? Sí, sí. Y eso hace que no utilizas tanto combustible y es más sencillo el sistema. Igual tenés motores cohetes y sensores estelares. La misión a Marte, digamos, el cohete, la gente no se da cuenta, pero en las misiones balísticas, hay otro tipo de misiones que utilizan propulsión, solar electric propulsion, pero la mayoría que uno conoce son balísticas, lo cual significa que el cohete, su lanzamiento de acá de Tierra, apunta a dónde va a estar Marte en 7 meses y te da el impulso para allá. Es decir, que no es que vos estás permanentemente con los motores prendidos, claro, en el viaje a Marte, sino el cohete sí, en realidad lanza a errarle a Marte por un motivo de que la última etapa del cohete no está esterilizada y no podés contaminar a Marte con material biológico, ¿no es cierto? Entonces, en vez de esterilizar la última etapa del cohete, lo lanzás a errarle, un bias, le dice, y después la primera o la segunda, entre la primera y la segunda corrección en la trayectoria de la misión, apuntás hacia Marte, ¿me entendés? Sí, perfecto. Así que, ¿y esa esterilización cómo se hace en la última etapa? O sea, se desprende de cosas. Bueno, en la tercera etapa no se esteriliza porque claro, no va hacia Marte. Claro, tenés que demostrar que hay una probabilidad en 1.000.000. No sé, de no pegarle ahí, claro. Tal cual. De no pegarle. Entonces, no apuntás para ahí y después sí, la nave hace esa corrección, que es una corrección pequeña. ¿Viste? No tenemos grande capacidad en estas naves espaciales balísticas para hacer grandes correcciones. Hacemos ese bias, ¿no es cierto?
Y después, a medida que tenemos ya planificado unas 5 correcciones a la trayectoria. Las primeras son, lo llamamos deterministic, porque ya sabemos que tenemos que no estamos yendo a Marte, pero después las otras son en base a esa navegación que yo te decía que yo había empezado a trabajar, donde ellos determinan cuál es la posición de la nave espacial y dicen, estamos desviados tanto, y para corregir hay que hacer un burn, hay que corregir la trayectoria haciendo una maniobra, ¿no es cierto? Y entonces el diseño el diseño de la maniobra, ese es el grupo donde yo empecé a trabajar, donde dicen tantos metros por segundo en esta dirección en un espacio inercial, ¿no? Y después yo estaba encargado como Chief Engineer de diseñar esa parte del vehículo, ¿no es cierto? Del sistema de control de actitud, que parte de eso es justamente ejecutar esta maniobra, entonces, ¿viste? Para hacer la corrección, ¿me entendés? Sí, que eso es parte, ese es el vuelo a Marte, es hacer estas maniobras que ocurren cada, ¿viste? Un par de meses, y después mantener la orientación del vehículo para que el panel solar esté apuntando al sol y después que la antena pueda apuntar a la Tierra. ¿A qué velocidad, a qué velocidad llega y en cuánto tiempo tiene que frenar y a cuánto frena? Ok, entonces cuando llegas a Marte estás llegando relativamente a Marte a una velocidad de 6.000, 7.000, 7 kilómetros por segundo, okay. 7 kilómetros por segundo, 7.000 metros por segundo, que son como 20.000 kilómetros por hora, claro. ¿No es cierto? En realidad es interesante porque no es que la nave llegue a Marte, es como que Marte se lleva por delante, claro, la nave espacial. Lo que hacemos nosotros es, el cohete la tira tal forma de que está en la trayectoria de Marte y Marte viene de atrás y te agarra. Es casi como un saque de tenis. Sí. De tenis, ¿viste? Entonces la pelota es el tiro de la pelota hacia arriba es el cohete y el raquetazo es Marte que se lleva por delante. Así que es raro porque estás yendo en esa dirección, pero entras a Marte en esta otra dirección. Claro, entiendo. ¿Me entendés? Sí. Porque Marte, en Marte, obviamente, las últimas horas, en particular o días, ya te empieza a traer. Entras a la esfera de influencia del campo gravitatorio de Marte y vos ves cómo la velocidad empieza a aumentar respecto a Marte, ¿no es cierto? Entonces, ahora el truco es que cuando vas a utilizar la atmósfera para frenarte, ¿no? Porque utilizar combustible, necesitas mucho combustible para frenarte. Entonces necesitas utilizar la atmósfera. Entonces tenés una cápsula, ¿no?, que tenés que apuntarle al ángulo exacto. Cuando entras a la atmósfera, si entras a un ángulo demasiado steep, ¿no?, muy ajustado, muy parado, digamos. Muy así, te zambullís demasiado, la nave se puede, digamos, calentar demasiado o las fuerzas sean demasiado fuertes, ¿no es cierto? Y se destruye. Y si entras muy chanfleado, salís de la atmósfera y no entras. Rebotás en la atmósfera. La diferencia es que la atmósfera de Marte, comparada a la nuestra, o sea, no es exactamente lo mismo, por lo cual los cálculos son distintos, es mucho más liviana, muchísimo. Claro, y eso forma parte de la dificultad. Toda la dificultad. Tenemos que modelar la atmósfera. Ciertas partes del año marciano es mejor para nosotros ir a Marte que otros, porque la atmósfera varía brutalmente, la densidad atmosférica, y por lo tanto si vas, digamos, en una temporada de Marte donde la atmósfera es más tenue, no te frenas tanto y por lo tanto no podés llevar tanta carga a la superficie de Marte. Así que eso es otro de los, ¿no es cierto?, las cosas que nos limitan. No solamente cada 2 años es la mecánica orbital, sino que la llegada a Marte, ¿cuál es viste, en esa etapa del año de Marte, la atmósfera de Marte también a veces nos obliga a saltar esa oportunidad de ir a Marte porque la atmósfera no es muy buena. Así que utilizar la atmósfera para frenarte, ¿no es cierto?, la cápsula, utilizando una cápsula, un heat shield, porque estás convirtiendo esa energía cinética en calor.
Claro. ¿no es cierto? Entonces necesitas un escudo térmico y con eso eliminás el 99% de la energía cinética, lo eliminás en esa primera etapa. Es muy importante. Obviamente querés aterrizar en un lugar determinado, entonces todo el cálculo de la atmósfera y apuntás acá para pegarle allá. Y las primeras misiones, hasta antes de Curiosity, eran entrada balística también, es decir, que no teníamos sistema de guiado. Así que tenías que modelar no solamente la atmósfera, sino también el vehículo en sí mismo, ¿no es cierto? Las probabilidades aerodinámicas para poder garantizar dónde iba a llegar el vehículo y ir al destino correcto. Y bueno, una vez que te frenás hasta cierta velocidad que podés abrir un paracaídas. Cuanto antes puedes abrir el paracaídas, mejor. ¿Qué Porque es te un estás quedando paracaídas? sin... ¿Qué es un paracaídas muy difícil de probar, muy difícil de probar acá en la Tierra? No es un paracaídas exactamente igual, por lo cual también ahí te la jugás muchísimo. O sea, cada paso Muchísimo. tiene un riesgo. En particular porque es un paracaídas que lo abrimos a velocidades supersónicas. Claro. ¿Okay? Y créase o no, a pesar de la computación, de los progresos en la computación y la mecánica de fluidos y todas esas cosas que se han hecho a través de los años, seguimos sin poder modelar, En digamos, paracaídas. un paracaídas al punto de poder, digamos, se modela. Y cuando vos viste la animación de la apertura del paracaídas, de estos modelos, parece como casi te lo crees, ¿viste? Pero no termina siendo así nunca. Y bueno, tal vez sí, pero ¿viste? Cuando tenés 2.500 millones de dólares, ¿viste? Claro. Necesitas más, ¿no? Así que todavía no estamos al nivel todavía de poder confiar. Así necesitas experimentos, ¿no es cierto? Entonces, Viking había desarrollado este paracaídas utilizando, ¿viste? Toda una técnica de pruebas que costó un montón de plata, pero Viking tenía mucha guita en aquella época, donde, viste, con globos aerostáticos, tenía una cápsula que parecía Viking, ¿no es cierto?, que llevaba al vehículo a la estratosfera, allá arriba, en miles y miles de pies, para lograr la misma baja densidad atmosférica como Marte. Pero necesitas la densidad atmosférica de Marte, que tenés que ir arriba, bien arriba en la Tierra, pero después tenés que acelerar la velocidad supersónica, así que tenía un motor cohete que lo tiraba ¿viste? Subía en este globo de helio, ¿no es cierto? Y después lo liberaba, prendía un motor, lo aceleraba, y ahí abría el paracaídas y hacían filmaciones, ¿no es cierto? Y así desarrollaron digamos, el paracaídas supersónico, utilizó Viking, y que sigue siendo el mismo diseño que utilizamos hoy en día. Perseverancia bajó, digamos, los materiales cambian, el tamaño cambian, pero digamos la receta es la misma. Parte de eso justamente porque hicieron la prueba esa, ¿no? Bien, Ahora, hoy Miguel, tenés, o sea, en tu historia, 5 misiones a Marte, lo cual no es poco. Y de hecho, la última vez que charlamos acá en el laboratorio, cuando la gente se veía a los ojos, me habías contado, me estabas contando que había una idea de probar una especie de helicóptero y había distintos formatos. Y me contaste de la ingeniera, de la persona que había diseñado esa propuesta. O sea, todas esas cosas que uno fantasea que aparecen de golpe en Marte, se trabajan por mucho tiempo, son propuestas, son ideas, son personas las que los diseñan. Y bueno, después de ese largo camino y de esta enorme trayectoria, ¿qué esperás para los próximos años? O sea, no te digo dentro de 20 años, ¿qué esperás en el corto plazo? ¿Qué esperas? ¿Una vuelta a la Luna? ¿Una vuelta a la Luna distinta? ¿Otras misiones? ¿Una misión tripulada a Marte? O sea, ¿qué fantasía tenés? Y de esa fantasía, ¿qué puede ser real? Bueno, es decir, estamos viviendo épocas increíbles en la exploración espacial, ¿no es cierto? No solamente hoy en día, todos los días hay algo nuevo de perseverancia. Tenemos otra misión que tomó una muestra de un asteroide y está por volver. Los japoneses también hicieron una misión fantástica. Los chinos tomaron una muestra de la luna largera.
después mucha actividad del New Space, que le llaman con SpaceX, es un montón de cosas nuevas. Lo último, digamos, que te da vuelta la cabeza y que puede llegar a ser revolucionario es el tema de volver a la Luna. Es decir, la NASA, hace varios años, en la administración de la NASA bajo Trump, se fijó volver a la Luna para el 2024. Está a la vuelta, Sí, a la vuelta a la esquina. Con astronautas, ¿no es cierto? Esta vez una mujer tiene que ser. Es una de las pocas reglas. Se tiene que ser una mujer. Y tiene que ser el 24. Así que se hicieron una serie de licitaciones, un poco tratando ¿cómo se dice? Utilizar el mismo sistema de organización del Estado con los privados que se hizo con SpaceX y Boeing para provisionar a la estación espacial con astronautas. Hoy hubo justamente un lanzamiento de esos, donde es un public-private partnership, donde, digamos, la compañía privada tiene que poner parte de su plata también. Claro. Y hay mucho menos supervisión de la NASA. Es como que la nave espacial es de los privados. La NASA contrata el flete. Es una cosa rarísima. Entonces, la NASA decidió que para el 24 iba a ser lo mismo. Entonces se puso una licitación, se presentaron varias compañías y se le dio un primer contrato a 3. Una encabezada por Blue Origin, que es la de Bezos, otra de SpaceX, y la tercera, no me acuerdo el nombre, Dynetics, que también es un conglomerado. Y bueno, anunciaron el ganador hace justamente una semana exactamente, y ganó SpaceX, con un diseño realmente vintage. Wild. ¿Cómo? Sí, raro, o sea... Rarísimo, no sé si tenés ahí para poder sí, o no. Pero, sí. digamos, te vuela la cabeza. Y yo estoy trabajando en ese tema porque estamos participando en ese proyecto como consultores en el JPL. Así que yo ya conozco los planes, ojalá se los pudiera mostrar porque te da vuelta la cabeza. Es decir, de funcionar esto, va a ser una revolución, Fabricio. Es decir, vamos a pensar en la carrera espacial antes del Starship, ¿viste? Se llama Starship, sí. El concepto de SpaceX, y después del Starship. Es así de dramática la cuestión. Es como el DC-3, no sé si sabes el tema de la aviación. Sí. El DC-3 fue el avión que ahí, digamos, había aviones antes, mucho antes, y muchos, pero realmente la aviación comercial, digamos, esto cuando vos te vas a tomar un avión y te vas a cualquier lado, empezó, digamos, a hacerse realidad como comercio, digamos, y para que explote, digamos, como actividad, con el DC-3, porque era de metal, tenía una atmósfera presurizada. Es una serie de avances, ¿viste? Vos decís que estos cohetes tienen mucha más comodidad y que se pueden ajustar a otro tipo no a misiones solamente, sino a otros programas comerciales, a visitas, a cuestiones más frecuentes. O sea, ver a la Luna como algo más, muchísimo más cercano. Claro, porque se basa en el problema de la exploración espacial es la gravedad. La gravedad te mata, ¿viste? Cuesta mucho combustible salir, necesitas un cohete enorme para salir de la gravedad terrestre. El salir de tu casa, el salir de tu garage, te desangraste todo, ¿viste? Ese es el sistema que tenemos hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Y el cohete se pierde, cae en el océano y todo, ¿viste? Una maravilla Imagínate, Elon Musk dice eso, imagínate si cada vez que te tomas un avión, el avión ese que vos te tomaste, lo destruye. Claro, ya está. sí. Es un avión por viaje. ¿Me entendés? Es así.
Entonces él empezó con el tema de la primera etapa, preservarla, digamos, recuperarla y refaccionarla, lo cual muchos decían que no se podía hacer, que el costo de refaccionar la etapa iba a superar a fabricarte otra nueva. Y él probó de que no es así, que se puede. Pero él aumentó con el Starship, aumenta la apuesta en recuperar todo el cohete. ¿Me entendés? Y recuperarlo, no solamente recuperarlo, sino recuperarlo con un precio Claro, un costo bajo. muy bajo, al punto de que vos ahora podés largar la nave espacial y después mandás tanque de combustible y cargas el tanque de combustible en la nave, ¿me entendés? Claro, sí, Entonces vos desasociás la carga del combustible. Entonces, por ejemplo, la misión esta a la Luna, para hacer lo mismo que van a hacer lo que hizo Neil Armstrong con la banderita, ¿viste? Esto creo que lo puedo decir. Por favor. Si no, voy en cana, pero... pues sí, tenemos que firmar todo tipo de, ¿viste? De Sí, me non-disclosure imagino. agreement, pero esto es público. Se necesitan más de 10 lanzamientos de cohetes de SpaceX para rellenar el tanque de combustible del Starship para hacer el viaje a la Luna, Claro. ¿ok? Pero, yo te mandé esa fotita, cuando bajan la Luna, ¿viste? Es un módulo lunar de 30 metros de altura. Claro, sí, es una locura. Es un edificio. ¿Viste? Es un edificio, ¿viste? La cápsula no es una cápsula, es un living room que tienen los pibes, ¿viste? Es decir, que es un cambio de paradigma Sí, además, brutal. hasta visualmente no estamos preparados para que No eso, estamos preparados. para que ese edificio aterrice, o sea, como si fuese un auto. O sea, me parece que Claro, es un cambio de concepto que culturalmente no estábamos preparados no estábamos. para ver eso. Nosotros como ingenieros no estábamos. Incluso, ¿viste? Bueno, y el problema es, todavía no lo ha hecho, es decir, que todavía remains to be proven, ¿no? Es Claro, decir, sí, sí. le tengo mucha fe a SpaceX, a Elon Musk, porque ya han demostrado un montón de cosas. Pero este salto es un salto Y después de eso, realmente... Miguel, después de eso, o sea, ¿viene Marte o no? Y después de eso viene Marte, pero todo depende cómo nos vaya con la Luna, ¿no? Es Mm. decir, la idea es aprender, hay una serie de tecnologías que queremos desarrollar cuando volvamos a la Luna, como vivir de los recursos lunares, ¿no es cierto? Hacer nuestro propio combustible, oxígeno. De paréntesis, Perseverancia hizo oxígeno del dióxido de carbono los otros días. Pero, por ejemplo, lo que queremos probar es que podemos hacer combustible en la superficie lunar, porque cuando vas a Marte, estaría bueno no tener que llevar el combustible de vuelta, ¿me entendés? Claro, sí. Una de las cosas que está bueno en las charlas que da Miguel, que son excelentes, cuenta algo que no lo tenemos tan presente. O sea, nos quedamos con la misión, pero la mayoría, por ejemplo, como contaba Miguel, o sea, los robots o los equipos o las ondas o, por ejemplo el Perseverancia, tienen en su interior compactados como laboratorios muy pequeños que hacen automáticamente un montón de pruebas que o sea, el desarrollo, para lo cual la inversión es enorme, es para realizar esas pruebas. No solamente van a sacar una foto o hacer un dron, No, sino que hay un montón de cosas que la dificultad es la baja energía, la disponibilidad, la cuestión remota. O sea, hay todo un mecanismo de interrelación de muchísimos ingenieros e investigadores para poder hacer esas pruebas que en el fondo son las que también cambian las opciones de las próximas misiones. O sea, si se puede hacer oxígeno, o sea, es la única manera de probarlo in situ en ese lugar, lo cual es fascinante. sí, tal cual. Y los instrumentos científicos son de alta complejidad, es decir, nuevamente, como vos decís, todos, viste, uno ve la nave espacial, los paracaídas, está buenísimo, pero te digo, los instrumentos científicos son naves espaciales en sí mismas, viste, Claro. son complejos, tienen líquidos, tienen pequeños ventiladorcitos, tienen ovens, como se dice, hornos, Hornos chiquititos. Claro, tiene que sí, tener sí, sí, sí. tiene que tener tu Un laboratorio laboratorio metido ahí adentro pequeño, sí. en pequeño, y por eso son muy caros. Y
y se eligen en un proceso, no sé si sabe el público, competitivo. Es decir, cuando la misión se aprueba y se aprueban los objetivos científicos de la misión, se abre una licitación al público, digamos a todos, donde diferentes científicos del mundo proponen un instrumento que tiene que cumplir con los objetivos, ¿no es cierto?, que se propuso la misión. Y bueno, por general son coaliciones de universidades con laboratorios de la NASA, internacionales. A veces eso también te ayuda mucho. Y se eligen a los instrumentos de esa forma. Así que, son, a veces nos dan más dolores de cabeza los instrumentos que la nave espacial. Porque son inventos nuevos. Es decir, no es que tengan el instrumento ya listo para que vos lo pongas en la nave espacial. ¿Viste? Tienen un concepto, ¿no es cierto? Y después tenés que desarrollar todo el instrumento y bueno, te digo, por ejemplo, este instrumento que hizo Oxígeno en Marte, ¿viste? La pelearon los pibes por años. Los pibes, de golpe. Sí, y por ahí, ¿viste? Dicen, no, mira, no van a llegar. Bueno, si no llegan, te bajan del vehículo robótico, ¿viste? Claro. Así que, sí, hay un montón de detalles. Bueno, Miguel, hablamos 1 hora y media, te gasté, o sea, aproveché para sacarte un montón de preguntas. Podría estar hablando de 5.000 millones de dólares. Yo no puedo usar más tu bondad para conmigo. La gente manda muchos mensajes de cariño. Pablo Carbonell dice al final, Julio Verne tenía razón. Hablan de gente que va a compartir el link de la charla con sus estudiantes. O sea, están todos muy contentos. Yo estoy muy feliz. Creo que mostramos un poco el otro lado de profesional tuyo, la historia tuya, tus objetivos. Creo que si están muy interesados en poder seguirlo a Miguel es un gran tuitero. O sea, gracias a la esposa que lo convenció a participar de las redes sociales, se ha convertido en un referente de esa red social. Responde todo con mucha... O sea, sos muy bueno en eso, Miguel. Así que gracias. Lo pueden seguir. Te súper agradezco el tiempo, te súper agradezco la oportunidad. Siempre me decís que sí a casi todas las cosas a todas las cosas que te digo. Así que bueno, yo estoy en deuda eternas. Sos una de las personas que más me pone contento. El último video tuyo que lo filmó tu esposa sobre la llegada me generó una emoción profunda realmente, porque solo las personas que vamos en busca de resultados o que vamos en busca de esos objetivos podemos entender la pasión y la vocación que uno le pone, más allá de que el objetivo sea gigante o chiquitito. O sea, así que eso creo que demuestra el amor que tenés por la profesión, por la vocación. Y sobre todo cuando venís a Argentina y cuando venís a Buenos Aires o recorres las ciudades, siempre destinas muchísimo tiempo a contagiar, a hablar con alumnos, que no lo hace cualquiera. Te quedás mucho tiempo, vas a escuelas. Así que nada, estamos sumamente agradecidos. Yo soy muy feliz cada vez que hablo con vos. Así que gracias, Miguel. Te súper agradezco. Sos un referente y gracias a estas charlas, también a la compañía que nos haces en Twitter, mucha gente se interesa, se profundiza y generas vocación. O sea, necesitamos, como en algún momento alguien necesitó que exista algún jugador de básquet en la NBA y después todos pudimos decir, ok, alguien puede llegar. Está bueno que exista un argentino en la NASA para decir, sí, se puede ir con ese papelito a pelearla a la universidad, a pedir cosas y a llegar. Así que nada, 1.000 millones de gracias, Miguel. Bueno, gracias a vos, Fabricio. Gracias por darme este fórum para contar mis historias, y yo también disfruto mucho hablar con vos. Bueno, y tu pasión. Sí, mi pasión es que está generada por ver la pasión de otros. Yo lo único que intento hacer es catalizar o hacer llegar esa pasión a otras personas. Así que nada, te súper agradezco. Aprendí un montonazo. La gente estaba muy contenta. Así que, Miguel, ya te voy a molestar en otra oportunidad para otra cosa. Cuando quieran. Te mando un abrazo muy grande, saludos a la familia y bueno, que termine pronto esta pandemia para que nos volvamos a ver. Sí, quiero ir a conocer el laboratorio,
así que Dale. espero ir por allá. Te mando un abrazo grande, que estés muy bien. 1.000.000.000 de gracias. Hasta luego. Un abrazo y saludos a todos. Chao, chao, Miguel. Placer. Chao, chao.